¿Alguien? ¿Alguien? ¿Yo? Mira, hijo, ¿qué crees? A ver, chicos, ya, ahora sí, regresamos. Entonces, les seguía diciendo, estábamos en el tipo penal de... Estamos en el tipo penal de... La difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, ¿no? También aquí, estos tipos penales, tanto el 154A como el 154B, son incorporaciones ya posteriores al tipo penal 154, ¿no? Estos dos son incorporaciones, implementaciones ya del año 2014, 2015. Y como digo, siempre en el afán de buscar el legislador, de buscar, cuando en el momento se presenta una situación que es rimbombante, que es conocida por los medios, tratar de dar una respuesta, una supuesta respuesta, ¿no? Entonces, con estos dos tipos penales han tratado de especificar con mayor detalle, si se puede decir así, la conducta que a penalizar, ¿no? Pero de alguna u otra manera ya estaba previsto esto en el 154. Pero repetitivamente la técnica legislativa se repite, se ha diseñado estos dos artículos. Y bueno, la violación de la intimidad tiene un agravante que está en el 155, que es cuando el agente es funcionario servidor. También hay un delito adicional que es la revelación de la intimidad personal o familiar, el que revela aspectos de la intimidad personal o familiar que conociera con motivo del trabajo que prestó al agraviado o a la persona a quien éste se lo confió, será reprimido con pena privativa y libertad nominal. Aquí sería, por ejemplo, el caso de algunas empleadas del hogar, ¿no? O algún trabajo, por ejemplo, de un vigilante o de un conductor, ¿no? Que haya trabajado. 157. Organización y uso indebido de archivos computarizados. El que indebidamente organiza, proporciona o emplea cualquier archivo que tenga datos referentes a las condiciones políticas, oficiosas y otros aspectos de la vida íntima de una o más personas, será reprimido con pena privativa y libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Agravante también si es un funcionario o servidor público. Y por último, el 158 establece que todos estos delitos... Hola, Raquel. Todos estos delitos, chicos, Hola. son ejercitados a través de la acción privada. ¿Recuerdan lo que les señalaba el miércoles anterior a qué se refería la acción privada? ¿Qué implica? Que la misma persona es la que debe iniciar, ¿no?, su denuncia a través de una pretensión que se denomina querella, ¿no?, un proceso que es de querella. Entonces, todos estos tipos penales requerirán, pues, la acción privada. Por eso señala, los delitos previstos en este capítulo son perseguibles por acción privada, salvo la excepción del artículo 154A, o sea, tráfico ilegal de datos personales, y 155, agravante por razón de la fuerza. En los demás casos, pues, tendrá que haber previa querella. Estos son los delitos de violación de la intimidad. Ahora tenemos los delitos de violación de domicilio. Aquí se dan básicamente dos. Uno realizado por los particulares y otro realizado por un funcionario servidor público. En el caso que es realizado por un particular se denomina violación de domicilio propiamente dicho. Se da cuando el que sin derecho, o sea, no tiene ningún derecho, penetra en morada o casa de negocio ajena, en su dependencia o en el recinto habitado por otro. Ese es uno. O sea, yo ingreso sin derecho al recinto, a la casa, al domicilio de otra persona. O el que estando ya dentro me dicen vete y no me quiero ir. Por eso se denomina el que rehusando, el que permanece allí rehusando la intimación que le haga quien tiene derecho a formular.
puede ser que tú hayas entrado con todo el permiso a la casa, ¿no? Se genera una discusión y te dicen, lárgate de la casa. Entonces tú te rehusas a salir de ella, entonces se estaría consumando un delito de violación de domicilio. Alguno de ustedes de repente está pensando, doctor, pero ¿no le parece que eso tal vez es una exageración? Bueno, lo que pasa es que hay todo tipo de delitos, así como los delitos extremadamente graves que hemos visto, violación sexual de menor de 10 años, por ejemplo, menor de 7, así como hay delitos, pues, conocidos como delitos de bagatela, y este vendría a ser uno de ellos, que perfectamente se podrá solucionar a través de un principio de oportunidad en su momento, ¿no? Y el otro delito, como les decía, es el allanamiento ilegal de morada. El allanamiento ilegal de morada o allanamiento ilegal de domicilio será el que comete el funcionario o servidor público, que allana un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determine. Será reprimido con pena privativa de libertad. Por ejemplo, ahorita nos encontramos en toques de queda, ¿no? O sea, en aislamiento social obligatorio. Se ha relativizado algunos derechos, como señalamos, ambulatorios, ¿no? Derechos de locomoción, y también se han relativizado algunos derechos como el derecho a la reunión y también el derecho a la propiedad, al domicilio, a la inviolabilidad del domicilio. ¿Por qué? Porque en ciertos casos, los que esté previsto, por ejemplo, que exista el peligro o haya existido una persona que se está introduciendo en horas de toque de queda, pues se podrá también flexibilizar el tema de la flagrancia delictiva y con ello el permiso o la justificación para que por ejemplo, personal policial pueda ingresar a la casa. Entonces, nuevamente, tiene que ser, ¿no? El allanamiento de un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determina. En este caso, del tiempo de toque de queda, la ley sí lo determina. Entonces, estos son los dos tipos penales que vulneran la violación de domicilio. La propiamente dicha y el allanamiento de domicilio. Luego viene otro capítulo que es la violación del secreto de las comunicaciones. Acá hay varios tipos penales. Empezamos. Violación de la correspondencia. El que abre indebidamente una carta, un pliego, telegrama, radiograma, despacho telefónico u otro documento de naturaleza análoga. Vamos. Acá lo que era antiguamente la carta, ¿no? Ahora esto ya prácticamente va quedando en desuso. Este tipo penal también va a ir de alguna u otra manera volviéndose cada vez más inaplicable a la realidad. Pero de todas maneras está previsto en el 161. Y en el 162 será la interferencia telefónica, el famoso chuponeo. El que indebidamente interviene o interfiere o escucha una conversación telefónica o similar será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10. La pena privativa de libertad será no menor de 10 ni mayor de 15 cuando el agente tenga la condición de funcionario o servidor público, cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial, y cuando el delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional. Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, la pena se incrementará hasta en 1/3. ¿Estamos? Entonces acá sí la interferencia telefónica. Ojo, hay algunas situaciones en las cuales el juez de garantías, el juez penal, otorga el permiso a ciertas instituciones como el Ministerio Público para que pueda realizar escuchas legales, o sea, interceptaciones telefónicas legales para organizaciones criminales, por ejemplo. Esas, pues, obviamente, estarán justificadas. Al ser justificadas, ser una causa de justificación, no serán ese tipo de delitos. Todo lo que no tenga el permiso formal o judicial, sí será delito de acuerdo a lo que establece este artículo 162. El 162, literal A, posesión o comercialización de equipos destinados a la interceptación telefónica o similar, el que fabrica, adquiere, introduce al territorio nacional, posee o comercializa equipos o software destinados a interceptar ilegalmente las comunicaciones o similares, ¿ya? Los instrumentos a través de los cuales se realiza la interceptación. La interferencia de comunicaciones electrónicas de mensajería instantánea y similar. El que indebidamente interviene o interfiere en comunicaciones electrónicas o de mensajería instantánea o similar será reprimido con pena no menor de 5 ni mayor de 10 años. La misma que en las interceptaciones telefónicas. 163. Frustración de correspondencia epistolar o telegráfica. El que indebidamente suprime o extravía de su destino una correspondencia epistolar o telegráfica, aunque no la haya violado, nuevamente también es un tipo penal
de algo que casi ya no se está utilizando, ¿no? Tanto el telégrafo como alguna correspondencia epistolar, ¿no? Entonces, va poco a poco inaplicándose o quedando en desuso, ¿no? Pero por lo pronto todavía está establecida en el Código Penal. 164, publicidad indebida de correspondencia epistolar o telegráfica, en el mismo sentido del 163. El 164 trae como capítulo único la violación del secreto profesional, que sería básicamente, por ejemplo, el tema de los abogados, el tema de algunos profesionales como los contadores, entre otros, ¿no? Que teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio de secretos, cuya publicación pueda causar daño, lo revela sin consentimiento del interés, ¿no? Sería la violación del secreto profesional. También hay tipos penales de la violación de la libertad de reunión, básicamente perturbación de reunión pública y la prohibición de reunión pública por abuso de funcionario público. El funcionario público que abusando de su cargo no autoriza, no garantiza, prohíbe o impide una reunión pública lícitamente convocada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. La violación de la libertad de trabajo, el atentado contra la libertad de trabajo y asociación, el que mediante violencia o amenaza obliga o impide a otro a integrar un sindicato es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. La misma pena se aplicará al que incumple las resoluciones consentidas o ejecutoriadas. Ojo, aquí cuando hablo de la misma pena se aplicará al que incumple las resoluciones consentidas, estamos hablando de aquellos empleadores que son sentenciados al pago de algún tipo de beneficio social o cualquier otro beneficio que fuese a favor del trabajador, ¿no? También estarían inmersos en este artículo 168. 168A, atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el que deliberadamente infringiendo la norma de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las medidas previstas en estas y como consecuencia directa de dicha inobservancia ponga en peligro inminente la vida, la salud o integridad física de sus trabajadores, ¿no? Estos básicamente son delitos pues que vulneran la libertad de trabajo. Por último, el 169, violación de la libertad de expresión. El funcionario público que, abusando de su cargo, suspende o clausura algún medio de comunicación social o impide su circulación o difusión. Acá, chicos, hay que tener mucho cuidado porque no es cualquier prohibición o cualquier cierre de medio de comunicación. O sea, si es un medio de comunicación que está siendo cerrado por falta de pagos a la SUNAT, por ejemplo, definitivamente está justificado, ¿no? O sea, hay que tener un poco en cuenta que no es cualquier violación de libertad de expresión, o sea, algo que no esté justificado. Y bueno, chicos, vamos a ir quedándonos ahí. Básicamente, tal vez en el próximo Zoom podamos tocar algunos puntos ya por ejemplo, del proxenetismo y algunas cosas que están quedando ahí, porque igual ya estamos casi 1 hora y media. Bueno, el objetivo era pues estar un rato y poder continuar, ya que la cuarta semana, chicos, tenemos poco, solamente es el hurto y el robo. Entonces, el próximo miércoles, si tenemos la oportunidad de reunir nuevamente, terminemos esta partecita, porque ya no tendríamos ningún pendiente. Ojo, no tendríamos ningún pendiente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer hurto y robo que culmina en el 189. Y a partir del 190, no es que nos vamos a saltear, sino viene en la quinta semana. Así que ya no habría ningún pendiente. Así que el próximo miércoles tranquilamente podríamos terminar con esta situación del proxenetismo en adelante. Chicos, ¿hasta ahí alguna consulta, pregunta, interrogante, inquietud? ¿Todo de nuevo? Están durmiendo, ¿eh? Están durmiendo, ¿no? Para la próxima clase, profesor, todas las interrogantes, pues. Tenemos que darle una repasada y de ahí ya le damos todas las interrogantes. Ya, chicos. Muy bien, chicos. Sí, disculpe más bien que tengo que tocarlo todo rápido, pero lastimosamente pues el tiempo apremia. Por eso le decía, esto casi nunca nadie lo ve, ¿no? Pero en ninguna parte especial, en ninguna universidad se analiza, pero de alguna otra forma quería tocarlo al menos de manera sucinta para que no haya vacío. ¿Ya, chicos?
Profesor, una consulta. Sí, Por ejemplo, si yo le envío por ejemplo, en esta cosa de chuponeo, si yo le envío un mensaje o un correo, pero en ese correo yo especifico que usted me dé su consentimiento para compartir la información y usted acepta y yo puedo escuchar. o Ahí no hay sea, delito. pero Claro, es pues, o sea, que, yo le envío como un correo, como un aplicativo. Puede ser ¿ya? mediante Bluetooth, mediante correo, de cualquier forma digital, y usted lo acepta. Pero en donde usted acepta, en las letritas chiquitas, dice que depende de usted, o sea, que la información utilizada va a ser según mis fines, ¿no? Según mis fines del tercero, algo por ahí. Entonces yo, más que todo, lo puedo utilizar como base de datos o información posiblemente a futuro para venderla, ¿no? A ver, el consentimiento dijimos que era válido siempre y cuando los derechos de los que se hable sean derechos disponibles. Y el de dar una comunicación es un derecho disponible. Así que si es un derecho disponible y se te está entregando, ya sea porque no leyó, entre otras cosas, uno no puede firmar algo que no lee, uno no debe dar la aceptación de algo que no está revisando completamente. Y si es un derecho disponible, entonces tú estás justificado, no habría delito. Ah, ya, perfecto. Porque, por ejemplo, nosotros al momento que accedemos a Google, a Facebook, Instagram, WhatsApp, nos piden permisos y nosotros somos los que autorizamos ese permiso y por ese permiso y la geolocalización pasamos a hacer una estadística, ¿no? Es más que Así todo es. por eso, pues. Entonces, Claro, pero ello no implica, ojo, José Luis, a ver, tú estás dando un permiso, ojo te digo, depende qué tipo de permiso estás dando. Para todos tus datos, por ejemplo, o para alguna cierta cantidad de datos, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, de manera abierta para todos, tú estás dando el permiso para todo, pero si está determinado para algunos datos, de repente generales, por ejemplo, entonces si se excediera en esa, eh, utilizando los datos, excediéndose en el permiso que tú diste, ahí sí habría delito. ya, eso era todo, profesor. Ujú. Gracias, gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Gracias por la pregunta. ¿no? Y que Doctor, la responsabilidad sea atribuida al doctor Estado. Freddy, Marín, No podría con Freddy. respecto, sí, con respecto, doctor, por ejemplo, las cosas breve nada más, a las conversaciones acá en nuestro país, en donde cual se revelaron las cosas de del hermanito, en este tema, del fiscal, del juez, contra los civiles, la lucha contra que fue dado Entonces, por una ONG de periodismo, creo. digamos, ¿Cómo es? ¿No es un delito porque han violado sus conversaciones de ellos en privado? que están también bajo la dirección del Estado. Gracias por la pregunta. Mira, un punto muy importante, ¿no? Un hito muy importante dentro de la justicia, que ya casi tiene 2 años ya que del destape de estos famosos audios de la vergüenza. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el origen acá? ¿Recuerdan cuando hablamos hace 10 minutos sobre la interceptación telefónica, el 162? Decíamos de que tiene que existir la interceptación, o sea, el famoso chuponeo, pero que sea de manera ilegítima, o sea, que no cumple los requisitos legales. ¿Por qué? Porque sí existe interferencia telefónica permitida. ¿Cuándo? Cuando el Poder Judicial, o sea, un juez, así lo determina y así lo permite. Ojo, tendríamos entonces que analizar aquí cómo salió esto. Y esto salió porque hubo una autorización judicial de un juez del Callao. Pero ahora dirán, ¿pero por qué? ¿Que de frente directo a los jueces? No. Lo que pasa es que esto inicia de esta manera. Sí. Había una organización criminal en el Callao de tráfico de drogas. En estas comunicaciones que había entre estos miembros de la organización criminal, también había comunicaciones, obviamente, entre los miembros, entre ellos, cabecillas con fungibles, con mandos medios con sicarios, etcétera, no sé,
entre ellos, pero a la vez también entre algunos cabecillas con sus abogados. Y cuando hablaban con los abogados, salían algunos datos como de señalar, oye, el caso llegó al cuarto juzgado, no te preocupes, eso ya está conversado. Entonces, no sé si me voy dejando entender que ya iba más allá de la esfera de tan solo la droga o la comercialización de drogas, sino también ya iba a un tema de repente de corrupción judicial. Y es que los levantamientos de los secretos de comunicaciones que se hacen ante el Poder Judicial son como una suerte de eslabones, o sea, es como una suerte digamos así, de una cadena. Entonces yo acá he chuponeado a 4, se ha intervenido judicialmente a 4 números, pero de este cuarto que está aquí, me sale que tengo que chuponear a otros 3 porque son importantes esas personas, porque con ellos converso de temas importantes para la organización, y a esos 3 yo no los tenía identificados. Entonces, si se van dando cuenta, yo hago un primer levantamiento de 4 personas, y luego voy a hacer un segundo levantamiento tal vez de 8, y luego voy a hacer un tercer levantamiento de 16. Claro, eso es todo un proceso de investigación. Así fue el proceso de investigación aquí, ¿no? Empezó una fiscalía de crimen organizado, sí, pero que investigaba una organización criminal que comercializaba droga. Luego, esto chuponeo no solo entre ellos, sino también con sus abogados, y sus abogados tenían ya comunicación con este tipo de jueces y fiscales. Entonces, primero levantaron acá, luego a los abogados y luego a los magistrados. Entonces, la pregunta específica era, doctor, ¿había algún tipo de permiso? Porque esto es un chuponeo, por supuesto que es un chuponeo. Ahora, los chuponeos pueden ser legales o ilegales. Y ya les estoy explicando pues que todo esto tuvo un mandato judicial de autorización. Entonces, fue un chuponeo legal. Y si es un chuponeo legal, es una causa de justificación. Justamente el ejercitar un derecho, el derecho que se tiene como fiscal a ejercitar algo que el juez te está otorgando. Así que si existe una causa de justificación, entonces no podría haber delito de interferencia o interceptación telefónica. Porque el origen era lícito. Profesor, pero el grupo de periodistas liderado por el periodista Guerrero, creo que era. Gorriti. Las informaciones a Gorriti, por ejemplo, de ahí salían uno, por supuesto que había un permiso, en otro caso, como te diga, era narcotráfico, y como, ¿no? Entonces, eso conllevó a otro contacto. Pero lo que había, porque un fiscal creo que fue a esa entidad, esa ONG de Gorriti, para que devele o que entregue las fuentes, creo, algo así. Por ejemplo, esa creo no era legal. A ver, lo que pasa es que, ¿sabes qué no hubiera sido legal? Que Gorriti, él mismo, hubiese chuponeado a estos jueces. Pero Gorriti tenía una copia de los chuponeos. Gorriti no tenía los originales. Los originales estaban en el grupo Constelación, que es el grupo de interceptación telefónica de la Policía Nacional del Perú en cooperación con el Ministerio Público. Entonces, nuevamente, si Gorriti hubiera exprofesamente y de mutuo propio realizado la intervención telefónica, pues definitivamente sería delito. Pero no, a él le dieron una copia, ¿no? Y él como periodista lo publicó. No hay un problema en cuanto a la fuente. Muy bien, profesor, muchas gracias. Me aclaro ahí. Es una comunidad que ya se encuentra. Profesor, buenas noches. Raquel, buenas noches. Profesor, en el caso del tema este que ahora se ha vuelto, no sé si de moda, pero se ha vuelto interesante, el tema de salud y seguridad en el trabajo. Las empresas ahora están requiriendo una declaración jurada en base a lo que ha determinado el MINSA de los grupos de riesgo.
y ahí detallan si están o no están dentro del grupo de riesgo. Pero algunos, pese a que tienen ese grupo de riesgo, aún así desean retornar al trabajo. Entonces, de manera presencial, ¿no? Por X razones que ellos manifiestan. Y en caso de que el empleador dejara que estas personas retornaran, pese a que son grupos de riesgo, la empresa sí respondería penalmente de repente en base a este artículo que no recuerdo dónde está, 168 creo. ¿Habría algún delito ahí si pese a que ellos mismos quieran regresar, estando en un grupo de riesgo, se les permite? Nuevamente ahí, la única forma, la respuesta vendría a ser si la conducta estaría justificada o no. O sea, el empleador diría, oye, yo le dije que no venga, pero él vino igual, entonces está dando su consentimiento para trabajar. Y es que el consentimiento se tiene que traducir en que yo lo deje entrar a trabajar también, ¿no? Ahora, ¿ese consentimiento será válido o no? Es un consentimiento sobre su tema de salud. Y si es su tema de salud, estamos hablando de un bien jurídico indisponible. Si es un bien jurídico indisponible, peor con el riesgo latente actual. O sea, ni siquiera es, digamos, algo que, bueno, en algún momento escuchamos que alguien de 65 años ya no debería trabajar, entonces, bueno, está en grupo de riesgo. No, o sea, el coronavirus es algo real, es algo concreto, es algo que está matando gente. Entonces, aún, justamente con mayor razón ese consentimiento no tendría validez. Entonces el empleador no tendría por qué dejarlo entrar a trabajar. El empleador no puede decir tampoco, oye, ¿sabes qué? Yo le dije, pero vino, mala suerte, ¿no? Eso es su tema, porque ese consentimiento no es válido. Ya, gracias, profesor. En el caso del siguiente artículo del que dijo usted que se iba a dejar de repente de lado en el futuro porque ya no habrían cartas, no me acuerdo el artículo ahorita. Sí, telegrama, sí. Ajá. En ese caso, por ejemplo, ahora lo que más utilizamos, y bueno, era desde mucho antes también de la pandemia, es el correo, ¿no? En este caso, si habría alguien que abre un correo sin el permiso de la persona titular, ¿podrían aplicar este artículo o es diferente? O cómo probarlo también sería otro tema. Claro, pero ¿cuál correo te refieres? ¿Electrónico o normal? Claro, porque correo institucional, ¿no? Que se manda información entre una y otra, ahorita que se usa bastante el correo, entonces alguna persona podría decir que le hayan abierto su correo, o sea, no le han abierto, sino que haya dejado por A o B motivo su computadora y alguien más lo abrió, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora hay 2 personas en oficina como mínimo por el tema del distanciamiento social, los que están yendo por fuerza, digamos así. Entonces, si entre esas personas una le abre el correo a la otra sin el consentimiento de esta persona, ¿podríamos aplicar este artículo o es otro tipo de tema? Ya, pero ahí, pero ahí podría ingresar en el término genérico, ¿no? La violación de la intimidad, ¿no? Término genérico. Ahora, siempre y cuando sea, también hay que ver un tema, siempre y cuando sea un correo electrónico particular, ¿no? Porque es un correo electrónico institucional, va a depender, ¿no? Va a depender de quién sea la persona. Por ejemplo, si es alguien que está haciendo una auditoría, un inventario inopinado, pues está legitimado para hacerlo, porque es el correo institucional del que se está hablando, ¿no? Entonces, pero si ingresa los datos del correo electrónico particular que no se utiliza para el trabajo y que no está obligado a proporcionarlo, ahí sí, ¿no? Pero si sería un personal de la entidad que lo hace, como digo, de manera inopinada, ¿por qué no, no? Si justamente es un correo proporcionado por la entidad.
¿Sí, chicos? Entonces cerramos, ¿les parece? También ya faltan 5 minutos, 6 minutos faltan. Está, a ver, doctor, en el caso que un efectivo policial se encuentre en una persecución a un delincuente, ya, por un delito de inflagrancia, si el delincuente ingresa a su domicilio, el efectivo policial puede ingresar a detenerlo, ¿verdad? Pero en el caso que el efectivo policial tome conocimiento posteriormente de dónde vive el delincuente después de ocurrido los hechos dentro de las 24 horas, de igual manera puede ingresar a arrestarlo o sería cuestionada la intervención y detención del delincuente. No, aquí es bien clara la norma. La norma es bien clara. El policía solo puede intervenir cuando estamos hablando de la flagrancia propiamente dicha, porque hay dos tipos de flagrancia. La flagrancia propiamente dicha, o sea, las manos en la masa, y la cuasi flagrancia, o sea, encontrar con objetos del delito o conocer quién lo hizo hasta dentro de las 24 horas. Esa es la cuasi flagrancia. Cuando hablamos de cuasi flagrancia, chicos, el policía no puede ingresar. ¿Por qué? Porque solamente puede ingresar cuando tiene la seguridad de que ha sido cometido en el momento, con manos en la masa, flagrancia propiamente dicha, y observa y divisa claramente que esa persona ingresa a un domicilio. ¿Por qué? Porque es inmediato, porque es urgente. Si no lo es de esa manera, todo lo que sea más allá de ello será allanamiento ilegal de morada o allanamiento ilegal de domicilio. A ver, chicos, creo que sí, ahora sí. Cerramos. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, nuevamente un gusto saludarlos. Cualquier duda, consulta, ya saben, a través del WhatsApp. Nos encontramos el día sábado entonces. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego.